plática y charla, pues te cedo el micrófono, Alejandro. ¿Qué tal? Muchas gracias y pues bueno, para mí es un momento muy importante porque es igual una canción que representa a una ciudad. Vamos a hablar de origen, identidad y de orgullo. Entonces, pues somos mucha gente que fuimos inmigrantes o somos inmigrantes y una característica que tenemos en la región es esa. Me gusta hablar de lo que se trajo en su momento, lo que trajo cada quien, colores, olores, sabores, ritmos, sonido y más cosas, que todos esos se mezclaron aquí, no importara de dónde viniera la gente. A final de cuentas, quienes llegamos aquí, nos compartimos todo eso y nosotros dimos algo más. Pero bueno, ¿qué nos representa? ¿Qué elementos nos representan? Hablamos del río Nazas, hablamos, no sé, del algodón, hablamos de eso, pero en la vida, los momentos que siempre nos van a acompañar en cualquier momento es la música. La música, el baile, las diversiones, que eso te lleva desde las religiones hasta los eventos que te pueden congregar y hacer fuerte a una comunidad. Y en este caso, pues igual, quien va de viaje fuera al extranjero, cielito lindo. Pero si llega un lagunero, no se canta el cielito lindo, se canta Torreón, Torreón, Torreón. Hay una pieza, y en este caso es la Filomena. Y bueno, parte de la historia que llevo aquí realizando, pues me lleva a querer entender muchas cosas. Y dentro de todo ese tiempo, aquí está. Es el hablar de sentimientos. Es lo que cada quien en la vida vamos formando. Ahorita quería hacer mención, el gusto de que esté don Alberto, la familia igual, porque en mi historia, pues me atrapó hace más de 20 años una invitación para acercarme a lo que yo hacía por gusto. Y así estuvo el doctor Sergio Corona, pues más gente. Don Ramón Iriarde, que también es un personaje muy importante, y que a la fecha también me acompaña y me ha apoyado mucho Yeye Romo. Y me ha hecho meterme en esa área, Fernando González Ruiz, que debe estar en línea también viéndolo y no puede acompañarnos. Pero bueno, son las historias que vamos haciendo, los momentos fuertes, lo que nos toca a cada quien y lo que vivimos como una comunidad. Y ahorita pues me hubiera gustado ver a una familia muy importante para mí, que pues está en un momento muy delicado, una familia Hernández que participó en otra investigación que hice de pasaje. Y bueno, no pueden estar aquí, pero es mi historia y cada quien tiene una historia. Vamos a hablar de qué engloban esos sentimientos y en este caso entender cómo se pueden dar. Y el mejor ejemplo lo tenemos con la Filomena. Esta es una pequeña introducción que le voy a reducir el tiempo, pero ya fuera rollo y comenzamos, por favor. Volumen. Dura más, pero bueno, por el tiempo quiero que se fijen en varias cosas. Uno, creo que todo el mundo trae esa tonada, aunque no la sepa muy bien, de la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Torreón, Torreón, Torreón. Tráigalo presente porque después se los voy a quitar. Bien, aquí vamos a hablar de por qué esta canción llega en un momento importantísimo, un momento para un orgullo de identidad que se necesitaba. La laguna sufrió un periodo muy fuerte. Mucha gente lo toma de diferentes formas, pero a final de cuentas, la gente en general vivió una revolución. Y una revolución sin tocar a los que cada quien tiene como héroes, como defensores y demás. Era una cancha donde las batallas se daban y todo mundo sufrió la pérdida de alguien, el vivir el terror de la muerte. Y eso fue por muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, en este caso, vamos a empezar adelante. Una canción bueno, la cosa era de que ahorita iba a parar la música.
Es una canción que también representa una comarca, y todo mundo, la canción de Torreón a Lerdo, que si de Lerdo a Torreón y demás, no me voy a meter en Honduras. Hace 2 años hice una publicación en El Siglo, ahí está presente, donde está todo desglosado. Pero ¿a qué quiero ir? En este caso, el regresarnos es, siempre hablamos de esta pieza, pero ¿qué sucede? Tiene una letra. La pieza fue compuesta para 1901 por Pío V. ¿Qué sucede? Sabemos que lo hizo para estrenar un orgullo que fue tener un tranvía. El origen fue un evento que se tuvo en una época buena de Torreón, y en el tiempo la letra se perdió. La letra, no me quiero meter en ello, a final de cuentas, ¿qué dice la letra? Nada que ver con la laguna. Simplemente habla de un ferrocarril central, un internacional, pero bueno, la letra quedó en el olvido y se ha tocado en diferentes ritmos. Y es el presente que la seguimos escuchando, y se hablaba la canción tiene una letra. Pero bueno, su nacimiento fue muy diferente a la Filomena. La siguiente, por favor. Y ahora sí, la Filomena representa una canción que nace o llega y se forma, como lo estamos viviendo ahorita en este esfuerzo, en el centro de Torreón. La siguiente, por favor. Voy a hablar nada más, sin exagerarle mucho, es un porcentaje mínimo de lo que representa la investigación de 3 años o más. En este caso, es un pequeño diagrama que muestra todo lo que se investigó. En este caso es la Filomena, que nos lleva al cine, a los grupos musicales, al teatro, al entorno, en Torreón, en el país, en México, en Europa, en el caso de Estados Unidos, en los ritmos, y 1000 puntos que se unen todos en una pieza. Espero en otra ocasión poder hablar el camino de las grabaciones, la reestructuración de cómo se retoma el mundo musical de instrumentos en la comarca, cómo era la música antes y después de la revolución, para poder entender más, porque de veras es una maravilla el llegar a cada punto, a cada persona que participó para que la Filomena arrancara en la comarca lagunera. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la época en la que me centro? 1920-1930. Es esa época de que se requería volver a tomar ánimos. La laguna quedó súper dañada. Hasta 1929 seguía habiendo problemas de inseguridad en las rancherías, tanto en la ciudad. Los problemas de la revolución seguían, y la laguna y su gente nunca se rajó. Siempre siguió. Aunque el clima, que era el principal oponente, quitando los problemas de la revolución, se seguía produciendo. Y era el dinero que se robaba y se llevaba y se ocupaba para otras cosas en la llamada revolución. La siguiente. Y bueno, entrados en los 20, el principal culpable, lo voy a empezar a mencionar ahorita, de cómo llega a la laguna la Filomena. Ese esfuerzo de recuperar a la laguna, ese orgullo, hacía falta vitaminas de olvidar el pasado, que les digo, mucha gente se fue, mucha gente murió, la historia de las familias cambiaron. Pero ¿qué sucede para 1925? Los empresarios y la gente de avanzada de la comarca lagunera decidieron tomar lo que era el ejemplo en Estados Unidos del movimiento de los rotarios. Y afortunadamente, para esa fecha, el 25 de julio de 1923, La Laguna tiene a ese grupo de empresarios que empiezan a apoyar en todos los sentidos el nuevo desarrollo y crecimiento, las nuevas vitaminas. Es el querer volver a crecer. La siguiente, por favor. Estos vienen siendo, es una foto posterior, básicamente son los principales rotarios. La foto no ayuda mucho, nada más la pongo para decir, ese es el grupo fuerte, importante, muchos nombres conocidos y famosos. No me voy a quedar aquí en este espacio porque nos falta mucho camino por recorrer. La siguiente. Y después de eso, ante la iniciativa de los rotarios, ¿qué se necesitaba? Reactivar el algodón. Y se hace la postulación para un premio para la primer paca que se tuviera en la siguiente cosecha. Y básicamente Reyes Espíndola es el que encabeza la iniciativa, y en ese momento todos los agricultores empezaron a producir con un fin más, ser los primeros. Y era una competición que se llegaba aquí. Luis Reyes Espíndola es el que, junto con los rotarios, empieza con eso. Y continúan los rotarios. La siguiente, por favor.
Esta es una paca de la época, pero pues bueno, gracias a la ouija electrónica podemos hacer que se mueva. La siguiente, por favor. Este es en el momento que se lleva la primer paca a ganar en ese momento el concurso. Es la animación, que de hecho lo que me encanta de estas cosas es que la historia deja de ser como las matemáticas, que mientras no veas algo, a lo mejor no entiendes. Es una nueva forma que se debe implementar para quitar lo que no logra ver la gente en esas matemáticas que es la historia. Entonces se logra la primer paca, y junto a la primer paca, ¿qué continúa? La siguiente. Ya, ahí logramos que apareciera y casi que nos dijera algo. Pero bueno, la primer feria del algodón es el orgullo donde toda la región, si uno lee el entorno en el periódico, en el Siglo, narra perfectamente todo ese fervor, esa alegría que provocaba esto. Y obviamente los elementos, el río Nazas, las historias de que los agricultores iban y aventaban la botella de champán, igual buscando el mejor deseo. Y vaya, como les digo, se va hablando de la suma de sentimientos que se van viviendo. Hablamos del más feo que fue de la muerte en la revolución, pero vamos a empezar a juntar la serie de deseos de progresar y de seguir siendo y diciendo que hasta la fecha somos los mejores. Y así deberá ser siempre en cada comunidad, pero en nuestro caso, La Laguna y el de Torreón debe estar siempre presente. Y debe haber esas vitaminas, y ahí empezó con los rotarios. La siguiente, por favor. ¿Cómo y cuándo llegó la Filomena? Ya me adelanté y ya puse a los culpables. Por favor, empecemos. Esta es la fecha importante. Bueno, esta es la fecha en que se publica, el 5 de marzo de 1926. Es la nota del día siguiente. ¿Qué sucedió? Pues bueno, era una reunión de rotarios del norte de México y del sur de Estados Unidos. Como toda reunión, al terminar se busca la candidatura para que en la siguiente reunión se logre realizar con el que gane. Viene Monterrey, Tamaulipas, el sur de Texas, Saltillo. ¿Y qué nos narra el periódico del Siglo? Que llegan de Monterrey un grupo de rotarios. Ese grupo de rotarios encabezados por Bob Sada, el apellido Sada lo dice todo, a la fecha siguen siendo una potencia, y dentro de ese grupo venía un ingeniero, José F. Ortiz, que está en todos lados de la laguna y los lazos cercanos por aquí hay algunos. Y pues bueno, son las piezas que van embonando en las historias. Y para saber qué sucedió, el Siglo hace toda una narración de cuando llega el grupo de Monterrey a la a la estación del ferrocarril, y hasta la hora da. Y al momento de que bajan, hace la narración de que el grupo de Monterrey con un grupo de jazz band bajan y empiezan por todos lados a repartir folletos, a levantar globos con publicidad y animando. Y es la historia que va embonando con el ingeniero José Ortiz y con don Alberto, que aquí está, que en las pláticas él, en un día de entrevista y platicando sobre los sucesos, le toca platicar a don Alberto con el ingeniero Ortiz en un evento musical, si no mal recuerdo. Si ando mal, me corrige, por favor. Pero en ese momento se llegó a la plática y se habló del momento de la Filomena. Y ahí nace donde le comenta y le ratifica que sí, él fue el que escribió la canción. Era un jingle. Era como un evento publicitario en una campaña que Monterrey quería llevarse la candidatura. Y la época del algodón, ahí está atrás. La laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Ese jingle se adaptó en ese momento. El Siglo no lo dice, pero habla de canciones pegajosas y todo eso, que concuerda con la historia y los momentos. Ese es, digamos, el momento que llega, y cuando se empieza a entonar, debió haber sido a las 9 de la mañana, que llega el tren del 4 de marzo. Y así como llegó la Filomena, vino mucha gente importante. De hecho, el grupo de Tamaulipas, Lorenzo Barcelata estuvo aquí, así como estuvo otro grupo de gentes, pero igual la laguna era un centro de reunión y eran los inicios de unas épocas de un nacimiento y un florecimiento de la música. Y bueno, en su momento lo he platicado y lo he dicho. Había antes una serie que se llamaba Conexiones,
de la época de Cosmos y Carl Sagan y todo eso. Todo está conectado. Y al empezar a buscar en la historia, empieza a viajar a muchos lugares. Y bueno, las piezas importantes, pues una de ellas, la ratificación, los comentarios, van siendo asentados para dejar. ¿Qué sucedió? La siguiente, por favor. Todo se concentró. Si le picas otra vez, por favor. También ahí, pues ya, hicimos que se movieran. Pero bueno, todo se concentró en el casino. El evento donde se realiza principalmente fue el casino y en los alrededores con los principales agricultores, las salidas y demás. Y la banda de jazz van entonando las canciones, buscando la alegría de la ciudad y obviamente la candidatura. Con todo y todo, perdió. No ganó. Fue Saltillo. La siguiente, por favor. Pero bueno, ahí llegó y el ingeniero Ortiz, él está presente en toda la laguna. El casino ¿cómo se llama? El Capestre de Gómez Palacio, el hotel aquí en el río Nazas, el Banco de la Laguna, su obra, su vida, su interacción. De hecho, tuvo mucha cercanía con Tarazona. Y Tarazona se encontró alguna vez con los que voy a platicar. Pero bueno, y la siguiente, por favor, que no se puede levantar, pero quiero ponerlo aquí de frente. Que esa es parte de la historia que les voy diciendo. Las piezas de este dominó, de este rompecabezas, están regadas. Hay que juntarlas y hay que dejarlas asentadas. ¿Cómo? No es contar una historia nada más aislada. Don Alberto igual, en su momento cuando le visito, le presenté algunas cosas que igual creo que le sorprendieron por lo que sucedió y creo que se va a sorprender con otras cosas más el día de hoy. Pero bueno, esas fracciones de historia, pues esto me ha permitido irlas juntando. Tal vez no sea la historia completa, pero ojalá y alguien continúe haciendo más aportes. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, y en este caso, la historia, como lo que fue de Torreón a Lerdo, aparecía la portada del cancionero de Vanegas, con la imagen de Posada. Y siempre decía que el cancionero en un cancionero, si no cantan, pues es una pieza instrumental, en el caso de Torreón a Lerdo. Y en este caso, esto es lo que ha circulado por mucho tiempo. Y dices, creación Roberto Soto. Pues bueno, en la misma carátula, pues ya hasta que investigué y dije, ah, caray, ahí estaba todo. En este caso, pues igual, Guillermo Posada, la letra de Gerro, la música de Federico Ruiz. Ellos ahí estaban siempre, pero faltaba el interior, que ahorita lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. ¿Qué era importante saber? ¿Cuándo nació? Aquí está el registro. Y el registro se hace el registro de derecho de autor el 30 de diciembre de 1925. Insisto, el entorno del nacimiento son los años 20, que en los años 20 sucedieron muchas cosas. La siguiente, por favor. Roberto Soto. Buscando la historia, los pilares del teatro en los años 20 fue él. Y un teatro que nació como un teatro político, una crítica al gobierno. Y empezaron a juntarse muchas cosas a través de eso. Y a él le toca, y de fondo tengo un teatro, uno de los importantes en México, el Lírico. Está el Politeama, está Virginia Fábregas, y muchos lugares donde había entretenimiento. Y en esos años, con un cine mudo, estaban las obras de teatro, estaban, las operetas, estaba la zarzuela, y empezaban a hacer el Charleston Foxtrot, el paso doble, el tango, y bueno, sigamos. A los 37 años de su vida es cuando se da. Es una historia interesantísima que espero después contarla, porque con él y con todos los participantes me voy hasta sus maestros y hasta dónde llegaron. La siguiente, por favor. Guillermo Ross fue el enigma mayor, porque era un sobrenombre, Jorge del Moral. Y en la misma época su hermano también firmaba como J del Moral. Y no coincidía, hasta después de mucho tiempo logró aparecer quién era Gerros. Un dato importante, a los 25 años es cuando compone la letra. Al tiempo, ya para brincar, cuando empieza la XCW y todo eso, porque tiene unas carreras que, bueno, él fallece. Pero antes de fallecer, en un concurso
de música de canto participan Agustín Lara y Pedro Vargas. Quedó en segundo lugar, si no mal recuerdo, y al poco tiempo fallece. Y en las memorias de Agustín Lara hace mención de él y diciendo: iba a ser el compositor más grande de México. Bueno, lo dejo en pausa porque después vamos a ir a otro lado. La siguiente, por favor. Arreglistas, el grupo más importante en los que por ellos se tiene la representación del jazz. Guillermo Posadas y el grupo Posadas. Es un referente en la historia del nacimiento del jazz. El centro de todo esto era la Ciudad de México, pero no estaban ahí nada más, en muchos lugares estuvieron. Sus vidas son interesantísimas. En su momento viajó, ahorita lo mencionaré después. Bueno, le pongo pausa ahí. La siguiente, por favor. En el caso de la música, Federico Ruiz, nacido en España, a los 36 años es cuando le toca estar esto. Él en su vida termina, por decirlo rápidamente, musicalizó un montonal de películas en los años 60 y 70 de México. Ya después falleció. Toda su historia fue musicalizando. Dentro de la época del nacimiento de esto, pues igual encuentro obras en las que participó María Conesa. Y muchas más famosas que igual lo voy a aclarar más adelante. La siguiente, por favor. Y empezamos con la música. Se escuchó brevemente una versión. El problema de la Filomena es que hasta la fecha la tocan, nada falta que la canten en reggaetón. Pero bueno, cada quien la toca en el tiempo con un ritmo diferente. Y empiezo a escuchar versiones antiguas. Las primeras, esta va a ser una de ellas, y es lo que quisiera que pusieran el énfasis ahí, porque eso fue lo que me provocó el querer investigar cómo nació, cuál fue el verdadero ritmo en el que nació. Torreón. Si uno trae en mente la letra, podrá ponerla en los tonos en los que van. Vaya. La laguna. Pero bien, si quieres adelantar a la siguiente, por favor. Quiero ir a la siguiente porque, bueno, por eso eran las dudas. ¿En qué ritmo nació? 1925 nació, pero en el 29 ya estaban metiendo el jarabe tapatío. Bueno, entonces, después viene la primera sorpresa. La siguiente, una pieza de 1925. Y quiero que vean aquí en este caso, Vigili Robles, quien busque la información de él y su hermano, importantísimos en el medio musical, vaya, en las grabaciones, en los inicios en el 900 en Estados Unidos, en México, y vaya, toda la ruta de grabación de México hacia Estados Unidos, ahí está, que después nos conecta con muchos lugares que voy a tocar rápidamente. Y aquí, pues vámonos a la que sigue. Un personajazo, es el que canta la norteñita. Él es el que compuso la norteñita. Pero bueno, aquí tenemos, imagínense, a una soprano, a un tenor y a un barítono vocal. ¿Qué cantaron? Por favor. 1925. ¿Se le puede subir un poquito a la bocina? Ah, ok.
No, ese es un ritmo que encontré y lo adecué. Bueno, como verán, dentro de las dudas que tenía y siguen existiendo, ¿bajo qué ritmo nació? Y investigando, pues obviamente te clavas en la cuestión, viendo los reportes de las disqueras, qué es lo que había, predominaba y todo eso, Charleston, Foxtrot, One Step, Two Step, 1000 variantes. Y dices, bueno, ¿bajo qué? La música, ahí está. El fondo, ese me lo encontré y es el que más se apegaba. Es un Charleston. Pero bueno, y sigue habiendo variaciones. Y en el Inter, de repente me encuentro una versión argentina, que para mí es la versión más bonita que puede haber. Y total, quiero agradecer a la que sigue, por favor, a la Biblioteca de Buenos Aires, que por ahí, si están en línea, les hice el aviso, pues simplemente es hacer mención de la importancia de una institución y lo que viene siendo su personal. A distancia, el poderme conectar cuando empiezo a encontrar primero la pieza musical y seguir buscando. Buenos Aires me ha llevado a muchas cosas de laguneros o de gente que vivió en Argentina y llegaron aquí. Y en este caso, la atención maravillosa, y gracias a ellos, como en este caso con nosotros, la institución del archivo, que cumple su función, y cada institución que se dedica al resguardo de documentos es importantísimo. Y las piezas a distancia van uniendo historias. Y ahorita me voy adentrando un poco más porque el capítulo Argentina me llevó a 1000 cosas. Desgraciadamente no pude viajar en el momento que tenía todo, pero me llevó a Argentina, a una época del tango. Y pues bueno, gracias a la biblioteca y de veras por ahí el reconocimiento. Y pues bueno, adelante, la que sigue, por favor. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y aquí tenemos a Canaro, Francisco Canaro. En la época cuando fallece Gardel, a él le toca tocar música en su funeral junto con Firpo, dos de los principales digamos, íconos del tango. El tango nace en una forma muy, digamos, básica y va evolucionando, y en la época del cambio, pues bueno, me encuentro a una pieza de Francisco Canaro. Y la primera pregunta, ¿qué tiene que hacer en Argentina? ¿Cómo llegó allá? ¿Y por qué estaba en el remasterizado dentro de todo un gran número de discos de tango? Dije, tendré que hablar a Argentina para ver quién me puede orientar. No podía yo estar suponiendo, e hice el contacto a Argentina. La siguiente. Bien, Canaro es importantísimo en muchas cosas en la historia en Argentina, y mis respetos para él, y en el caso que también me lleva a la Biblioteca Nacional. No me pudieron brindar toda la información por el derecho de autor. Pero bueno, ¿por qué me da gusto? Porque Francisco Canaro es la base del derecho de autor en Argentina. Donde vivió, ahí se fundó el derecho de autor y el gusto del respeto a los autores. Era un personajazo en la historia en Argentina. Y de veras, lo que me adentré un año completo en la cuestión del tango y la música en Argentina, que vaya, es todo un capítulo que se puede dar. Pues bueno, parte de esto me tocó, 1938, y bueno, y ahora escuchemos que lo que para mí es la maravilla, y lo que usted escuchó alguna vez, don Alberto, que le sorprendió. Bueno, esta es la parte que me envió Argentina, suficiente para ir aterrizando las piezas. Otra vez Guillermo Ross, que también causó un problema, digamos, a la hora de identificación, porque en Venezuela había un homónimo y demás, para poder aclarar. Pero bueno, vamos viendo toda la música en su momento. No soy experto en música, pero Juanito Barrios y en su momento con el maestro Itan vieron las partituras, y la opinión musical también ya está. La siguiente. Francisco Canaro, esa es la partitura, la portada. La siguiente. La orquesta típica, pueden contactar con la orquesta típica, con el director de la orquesta, y le dije, después de una plática larguísima, muy interesante, que me diera su punto de vista de lo que la música que había escuchado de Canaro de la Filomena, que era para él, para poder saber si era un tango, una milonga, que a grandes rasgos no lo era. Pues bueno, identificar, pero saber qué hace allá. Ahora sí viene la pieza.
bueno, la misma duda seguía y con más ganas. ¿Con qué ritmo nació? En el 38 ya estaba como un paso doble. Obviamente la plática en Argentina, pues con el director de la orquesta, exacto, de Bahía Blanca, pues igual, no era. Pero al platicar sobre la música mexicana y lo que representa, pues igual me lleva al grupo de baile local. Y total, la plática fue muy larga, que daba para otra plática, que es el estilo de baile del folclore latinoamericano. Entonces, aquí entraba esa parte que se queda en pausa. Y seguía con el problema, porque en Argentina empiezo a encontrar en el nacimiento, eran los discos de pasta. La grabación era a 78 revoluciones por minuto. Y empiezo a encontrar una serie de discusiones de que los 78 revoluciones por minuto no se respetaba. Podía grabarse a una velocidad aparentemente y luego escucharla en otra velocidad. Y después brinca a la cuestión de los fonógrafos eléctricos. Entonces, con más razón, lo que se escuchaba, en qué ritmo nació. Y seguían las dudas, porque si nos vamos a la que sigue, pues es la que representa, y lo puse en sí por la gran variedad de formas que me he encontrado. Al presente es el norteño y demás. Ya vimos una letra, la del 25, que tiene unas partes y aquí están ampliadas en el 38. No corresponden a lo que sabemos. Ya aclaré cómo llegó. Ese jingle se adecuó. Era la pieza de moda. Era una pieza que viajó desde donde se hizo en México a grabarse a Nueva York. Y en Nueva York estaban las principales casas disqueras. Y también Canaro, de ahí hace presencia. Y Canaro, en un momento dado, Firpo se va a un tango más tradicional. Canaro era como un Andrés Rieu, puedo a lo mejor compararlo, donde empieza a utilizar más ritmos y toca otros ritmos. Era una pieza de moda, le gustó, es lo que quiero pensar, y se fue allá. Y también me la encuentro de repente en una pequeña información en Brasil, como éxito, con los mismos igual respetado en el derecho de autor. Y Posadas, como lo mencioné, en su vida, el creador del jazz, en una época de su vida, acabó en Uruguay y en Argentina. Y se juntaron. Quiero imaginarme la cara de Guillermo Posadas al escuchar la Filomena en esa adecuación. Es una variante que hizo Canaro, pero a final de cuentas respetó. Ni siquiera la modificación se la acreditó. Entonces, pues bueno, son unas cosas que se van juntando. Y la plática con el grupo ahí en Argentina, que también mil gracias en su momento por la atención y el comentario. Faltó más tiempo para platicar, pero igual, todavía hay muchas cosas interesantes para seguir más en la cuestión de la Filomena y otros datos más que arrojan en la cuestión musical que nos unen a la laguna. La siguiente, la duda. ¿Quién era la dichosa Filomena? Y el problema de Filomena es que en esa época era un nombre relativamente común. Quien se pone a buscar y demás, así lo hice por meses y demás, usted hace referencia a un fenómeno climático en España. Los nombres comunes, igual, encontré una Filomena en un edicto para una herencia. Entonces, esa era la historia de la Filomena, un nombre muy común en esa época. No me acuerdo cuál sigue, pero ahorita para contar. Y bueno, el entorno, lo repito, 1925. Voy a centrar para llegar a quién era Filomena por el entorno. La siguiente. La misma que decía, las pistas estaban ahí, nos empiezan a llevar a la vida de Roberto Soto. Un ícono en ese teatro político, ese teatro de crítica. Federico Ruiz, como lo mencioné, participó creando música para muchas obras importantes. Y la más representativa del cambio de una época, el Rataplan. El Rataplan era una versión del Bataclan que viene desde Francia con Madame Rimisy, que es un cambio que viaja, llega a México, también llega a Argentina y Sudamérica. Es cuando las mujeres empiezan a quitar la ropa
el corte de pelo se va hacia arriba, es el inicio de la liberación femenina. Es un entorno que se va formando. La siguiente. Y les presento a las que me fui encontrando y me fueron ayudando con la ouija electrónica de inteligencia artificial, porque igual, ahí como las tenía necesitaba su ayuda y no era más que buscar con ellas Lupe Vélez, y tenemos a María Conesa, y vaya, Celia Montalva, Celia, bueno, ahí se repite, pero es la hermana, Anita Deniers, Isa Marcue, que era hermana, Chucha Camacho, Emma Duval, y las pongo porque pues aquí vinieron a la laguna, una laguna que el ferrocarril ha hecho todo para la región. ¿Qué hizo? Movió al teatro, nos trajo ritmos, nos trajo películas, influencia americana y un entorno donde querías retomar unos valores nuevos, una juventud como lo han hecho en los 60s, en cada época de una resurrección de valores y demás, que obviamente esa época hipercriticada y después avalada, hasta el siglo hace mención con sus grupos. Bueno, estas son los personajes, faltan más. Es toda una historia que sigue después, cuándo, en dónde y por qué se presentaron aquí, qué hicieron, y van hilando las historias. La que sigue, por favor. Bueno, si ya las dejamos de ver. Y empezamos un poquito la laguna. La laguna se empieza a llenar de esos ritmos estridentes que igual la iglesia, pues igual satanizaba. Las abuelitas que tenemos así, ay, las tiernas abuelitas, pues ahí estaban cuando eran jóvenes, algunas. Entonces, pues bueno, aquí están los grupos de jazz band. Es la época que, insisto, es una plática completa, pero la ruta de la reconstrucción de los instrumentos musicales después de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial, el mercadazo que era México para todo lo que se destruyó de instrumentos musicales, llegan nuevos instrumentos necesarios para interpretar ritmos estridentes como era el jazz, el foxtrot y esas cosas alocadas del Charleston. Palabras del siglo, lo estoy tomando ahí, que son los testigos de aquella época. La siguiente, por favor. Y los principales integrantes, Enrique Urzueta, que también en la cuestión de historia regional, son los importantes en esa época donde se involucra todo se junta. La siguiente. ¿Qué es todo lo que se junta? El corte. Le llamaban el corte Bob, era el Bob Cut. No puse más porque toda la historia de las flappers y eso es una historia que ya tengo ahí, que también les digo, estoy practicando el uno es un decir, un porcentaje muy pequeño, porque todas estas conexiones, como las menciono, ya están aterrizadas. He dado unas vueltas y he viajado en la historia con esto, sin nada más, sin nada que estimule. Esto es así. Es una delicia entender todo esto y, como les digo, gracias a la digitalización, a los archivos y a todas las instituciones y la gente que está involucrada en esto, se van juntando y se va armando una historia, y gracias a la tecnología se empieza a... Hay otra parte donde están los cortes, están hasta modelando, pero bueno, no hay tiempo. La siguiente, por favor. El cine mudo, importantísimo. Teatro, el cine princesa, la Carpa Herrera. Todo el inicio del cine que llegó aquí era importantísimo, el jazz, el foxtrot que se fue dando en la región, porque a final de cuentas tenían que musicalizar las piezas musicales. Y en Estados Unidos, con toda la tecnología, allá lo que hacían era, se entregaba la película y la partitura para uno emplearlo en órgano. Aquí no había órganos, dos teatros en México fueron los que pudieron importar y traerlos. Pero bueno, aquí en las historias llegaba la película y la orquesta, la que se te ocurra, toca la que salga, y podían repetirla 80 veces y ahí estaban. Y bueno, ese ritmo estridente empieza a llegar, y toda la información que nos llega a la laguna extranjera básicamente era americana. Las películas, todos los personajes, que igual ya tengo todas las películas que en su momento importantes con los artistas, lo que significaba el pelo corto, la rebeldía, la forma de la mujer, cómo interpreta en la película, los valores que van llegando, de una época donde era un oscurimiento total, que eso lo provocó la revolución, el cambio drástico del inicio del siglo XX, el vestir, las zarzuelas, la parte musical, los instrumentos, la obra de teatro,
todo. Y con todo y todo, seguía viendo quien interpretaba ópera, música clásica y demás. Pero eso empezó a invadir. El ferrocarril trajo revistas, trajo 1000 cosas, y toda esa ideología americana invadió, llegó, y ese camino viene desde Francia y de otros lugares. Es una historia diferente. Bueno, y aquí está un resumen. El verdadero nacimiento de la Filomena, quiénes fueron los causantes, dónde nació y por qué nació ahí. Por culpa de Roberto Soto, como está ahí. Era una obra de teatro. La Filomena era una obra de teatro. Espero que esa emoción de repetir la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, no decaiga mucho después de lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede aquí? Era una pieza de moda. En la referencia de los teatros, eran obras que era contra el gobierno, las censuraban, y las menciones había de que la multa la pagaba la gente, porque era el inicio de un burlesque. Hablé de una historia que llegaba, la siguiente por favor. Este es el Bataclan, este es el Rataplán mexicano. Ella es la culpable, Madame Berthe Racimi. Ella es la causante de ese movimiento. Y México, como todo, le hacemos el tinte mexicano, el Rataplán. ¿Quién participa en la música del Rataplán? Federico Ruiz. De los más importantes, unos meses antes del nacimiento de la Filomena. Y lo voy encontrando a todos ellos y otro grupo más. Por eso el G-Ross era Juan del Moral. Ellos estaban ahí, cambia su nombre porque en todas las obras que aparecían había que musicalizarlas. Y era tanta la velocidad y la competencia entre teatros que había que crear. Y alguien hizo esa historia de la Filomena. Y la Filomena era el personaje principal. Entonces, ¿qué estoy haciendo mención? La soberbia, esa forma del Rataplán, eso que daba el empoderamiento del corte de pelo, el empoderamiento de la mujer, y todo lo que pudo haber causado de una rebeldía, se va encontrando en las diferentes obras de teatro. La siguiente, y vamos a llorar. ¿No hay niños? Esto es lo que aparece en la Filomena. Bueno, la partitura original, y lo voy leyendo. Por ti mi bien, sento mi cuore, el corazón en italiano, cual longaniza, cual chorizo, ne que me morderás. Ups. Por ti mi bien, ladro, rebuzno, porque yo pienso que el carbonato siempre me harás. Por ti mi bien, sento mi cuore, cual longaniza, cual chorizo, ne que morderás. Ups. Por ti mi bien, ladro, rebuzno, porque yo pienso que el carbonato siempre me harás. Filomena, dame un becho, Filomena, dame tu amore. Dame caricias, dame calores, dame un besito, prenda de mi amor. Filomena, dame un becho. Y así se va repitiendo y termina con el ya se lo dio. Obviamente lo que hemos estado viendo ha sido una evolución de una letra, de una pieza que nació en ese entorno. ¿Cómo entiendo esa letra? Pues esa letra me lo da todo lo que influyó en esa época en México y principalmente movido en la época del Rataplán. Los personajes importantísimos. 1910 estaba Tarazona y los hermanos les aplaudían a ellos solitos después de la obra de teatro, independientemente de la obra, por las escenografías tan importantes que hacía. Me lo encuentro en obras con María Conesa, donde pusieron sus fondos y donde estaba la música de Federico Ruiz y la participación de Posada. Entonces, es una época en la que hay que entender lo que se vivía. Y obviamente nosotros adoptamos un orgullo de un resurgimiento de una época que la laguna tenía que volver a tener.
ese impulso que dan los rotarios de retomar el camino, esa identidad, ese orgullo. Y gracias a los rotarios y a la llegada de Monterrey del grupo de Bob Sada, la canción se mimetizó, tomó ese sentir. Por eso empecé mencionando los agradecimientos, los sentimientos, todo lo que envuelve una canción que nos hace cantarla en el momento que nos dice, hay que cantarla. Como lo dije, ¿cuándo hay que cantar la laguna? Si estamos en un lugar y llega un lagunero, pues órale. Si el Santos gana o pierde, ahí está, los algodoneros, los toros, y todo el que pone la cara o hace algo por la región, lo hace por todos. Y es el orgullo que le tiene una ciudad. Son dos canciones, dos orígenes completamente diferentes. La siguiente, para cotejar lo que les decía. Aquí está la impresión, va a caminar, y esto quiero hacer el súper agradecimiento al Museo de Historia Regional de Aguascalientes. En la insistencia de la búsqueda de todo esto y los posts que voy poniendo, de repente me encuentro un comentario por parte de ellos hacia la partitura. Grité de gusto. No trabajaron esos días y les llamaba mañana, tarde y noche. Una atención excelente y el reconocimiento otra vez, tanto como lo fue para Argentina y todas las personas que han estado involucradas. Yo estoy contando lo que me fui encontrando. Entonces, eso es lo único que hago. Pero todas las piezas que se van dando tienen una razón. Y en este caso, para Aguascalientes, para esa partitura, tal vez no tenga mucha razón, pero aquí es el orgullo que tenemos en esta región. No hay otra canción, creo, que represente, salvo la de Torreón al Lerdo, pero bueno, como propia de Torreón, esa es una de ellas. Y va a seguir siempre, es un himno, aunque no sea literalmente un himno, es la canción de batalla, es la canción que saca el orgullo. Y si estamos contentos, o si es un momento triste que hay que entonarla, ahí cada quien va a darle por dentro todos los sentimientos que uno pueda tener. Entonces, esa es la gran importancia. Y ahí está la letra. En la siguiente continuación, no sé si ya corrió. Y bueno, aquí está. Tengo un becho, Filomena. La gran sorpresa fue eso. Pero bueno, ¿qué es la Filomena? Una inmigrante más. Es alguien más que trajo lo que dije: colores, olores, sabores, sentimientos, música, baile. Todo lo que cada quien trajo de su región, aquí se mezcló y aquí nos dio un valor y una identidad, un orgullo. Esa letra se transformó. La verdad, para mí nada más era importante saberla, porque si era necesario saber cuándo, cómo y cómo nació. Nació como paso doble. Y en esos años de transformación, ahí están los ritmos. Fue un éxito. Independientemente a cada quien. Aquí me he encontrado historias que representaban las escuelas. En el estadio de béisbol hay historias que me cuentan que eran una mezcla de groserías. O sea, cada quien tiene una versión. Ahí está. La letra que puedan escuchar, todas las letras son inventadas. Esta es la letra original. La letra que realmente nace es la que trae ese jingle: la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Torreón, Torreón. Y hay otro que dice: por eso en la laguna... hay una estrofa más. No hay referencias. Por eso los laguneros siempre cantamos con esa canción. Pero no hay una certeza en qué momento se integró todo eso. José F. Ortiz, como lo mencioné, corroborado con don Alberto, que platicó en vida con José F. Ortiz, y al hablar del mismo tema, aterrizó, y la cercanía familiar, ¿no?, que tenían con el ingeniero Ortiz, igual, son las referencias, ahí está. Escrito no hay más. El Siglo de Torreón es el cronista de la ciudad, que afortunadamente tiene periódicos y tienes desde la columna hasta lo que el periodista te da. En ninguna aparece mayor referencia. Se ha adaptado para diferentes reinas. Entonces, lo que escuchemos
muchas veces ni siquiera la letra corresponde a la época en la que nació. Meten una industrialización que realmente la laguna era algodón. Entonces, quien quiera inspirarse y le quiera dar una letra a la pieza musical, igual es válido. Igual no está registrada, entonces pueden hacerlo. Pero entonces, insisto, cada versión que salga nueva es alguien que se inspiró y llenó los huecos, como lo vimos. La pieza que más me encanta es la del 38, la de Canal. Toma partes de aquí y desecha, igual la del 25, la de Moriche, tenor, cantando esas canciones. Quiere decir que fue un éxito, y la grabación fue en Nueva York, la pieza estuvo en México. Toda esa ruta de grabaciones se conectaron en Nueva York, y como les digo, Canaro la tomó en Nueva York y de ahí bajó a Argentina. El que hizo la canción, así se le ocurrió, a lo mejor para que coincidiera. No tiene nada que ver, en este caso, Guillermo Ross con Italia, nada. Cuore, a lo mejor era una palabra muy ocupada en la época. Cada época tenemos nosotros, qué padre. Mi padre comentaba que en los 60 se le iba a decir que padre era piramidal. Y yo así como, ¿qué? Eran palabras de cada época. Si en este caso como autor, ahí está. En el caso, por ejemplo, en esa referencia de Torreón a Lerdo, quien lea la letra, caray, no tiene que ver nada, pero si es la de Pío V, igual si se le ocurrió formar una letra que entonara y se lograra, así lo dejó, pero no hay referencia específica a la canción. ¿Qué sucede con el derecho de autor? Está por liberarse el siguiente año, estamos en el 1924, ya encuentras en línea muchas cosas, puedes consultar y demás. Hasta el 25 aparecerá toda la información de las obras de teatro en las que o los tiempos que se presentó la Filomena, simplemente las carátulas. Pero a final de cuentas, es una obra de teatro que duró 20 días, un mes, y dejó, no volvió a presentarse. Pero la música trascendió. Y en general, pues bueno, eso sería la historia de esta pieza musical que para nosotros es importante. Quien no sea de Torreón no va a entender lo que significa, porque se requiere vida y tiempo para vivir esos momentos justos cuando se entona. Entonces, pues bueno, esa es, digamos, mi interpretación a lo que hago. Lo demás son los documentos que fui encontrando y que les fui dando un orden. No quiere decir que sea lo último y demás. La historia está viva y cada documento que aporte algo va a dejar. Hasta aquí dejaría en este momento esa parte de la Filomena. Y en otro momento hablaré de la cuestión musical, de todo lo que he tocado, que de veras es interesantísimo. La historia musical que se vivió aquí. Vaya, rápidamente. La dinastía de los Pompín, en el caso del teatro, aquí estuvieron Pompín I. De chiquita vino Sara García. Amparo Arosamena, de chica estuvo aquí. Arosamena era un promotor cultural y traía sus obras de teatro por todos lados. Y aquí estuvo Amparo Arosamena. Emma Duval, así como Brincao y demás, se hicieron obras por parte del siglo y se presentaron aquí. Y ese entorno, y de repente voy viéndola, ya estuvo en San Pedro, ya estuvo en Mapimí, en Sierra Mojada, y empiezas a ver el entorno desde dónde viajan. Entonces, son cosas que no se tienen presente. No todo vino de México nada más, igual viajaron a Estados Unidos, y todas las historias, lo que influyó el cine mudo también, y toda esa historia. Pero bueno, no me quiero alargar más. Mil gracias por escuchar esta historia. Y pues bueno, el agradecimiento siempre, porque una historia, una pieza importante, don Alberto, aquí está, y otros que no pudieron venir, que ahí andan, y las instituciones que hicieron que se armaron rompecabezas.
venga y nos dé la continuación de todo lo que queda por descubrir. Y pues agradecemos enormemente el legado que le dejas a nuestra ciudad en torno a la historia de esta pieza musical. Nos van a donar. Bien, esto como lo mencioné viene de Aguascalientes y bueno, es una institución que ha resguardado y me hicieron el favor de enviármelo, obviamente con los créditos necesarios, por eso lo hago y aparte de dejar nada más los créditos, de mencionar la importancia de las instituciones. Y aquí es un lugar, así como está en Aguascalientes, para nosotros muy importante por la recopilación del cuidado, como lo hace también el Museo de los Metales, aquí con Cristi, y las instituciones que vaya y la gente que participa en ello, pues bueno, es el resguardo para lo que se hace, se preserve y algún día habrá un punto que alguien voltee a verlo. Esto llegó una relativa explicación, casi 100 años. Entonces, pues bueno, al archivo y a don Alberto.